Juan Manuel, y bueno, siempre me da mucho gusto platicar con Anabel Hernández, periodista especializada en crimen organizada, autora de varios títulos que han tenido muchísima influencia en muchas investigaciones en curso en lo que se refiere a su especialidad. Anabel, siempre te saludo con admiración y gratitud. Buen día. ¿Qué tal, Oscar Mario? Buenos días y buenos días a tu auditorio. Bueno, para resumir el auditorio, este jueves la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia por el caso Ayotzinapa reitera las acusaciones sobre la versión oficial del gobierno del expresidente Peña Nieto sobre lo ocurrido en Iguala de Guerrero la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014, a la que califica de ser una construcción gubernamental para ocultar los vínculos de las autoridades con grupos criminales. En el informe que presentó en Palacio Nacional, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, se destaca que lo sucedido contra los jóvenes de la Escuela Normal de Ayotzinapa fue un crimen de Estado, pues autoridades de los tres niveles de gobierno estaban al tanto de lo acontecido, por lo que la verdad histórica del señor Murillo Karam era falsa. La creación de la verdad histórica fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado. En resumen, dijo el subsecretario Encinas, se trató de un crimen de Estado. Anabel, te pregunto primero, con base en tu experiencia y en investigación siempre bien sustentada, ¿en qué se basa este giro de 180 grados en las diferencias entre la verdad histórica y la nueva versión del gobierno actual sobre el caso Ayotzinapa? Bueno, Oscar Mario, antes que nada, comentar al auditorio que este informe presentado por la Comisión de la Verdad me parece un informe oportuno, me parece un informe real, me parece que el trabajo del subsecretario Alejandro Encinas al frente de la comisión finalmente está dando resultados concretos. Era una investigación que tenían muy difícil, porque no olvidemos que estamos hablando de hechos que ocurrieron hace 8 años, en los que ha habido una grandísima cadena de complicidad y donde, por desgracia, muchos de los autores materiales, intelectuales, encubridores, manipuladores de pruebas, torturadores, siguen estando en el poder. Así que estar haciendo una investigación contra funcionarios que aún tienen poder es muy difícil, por un lado. Y por otro lado, quisiera comentar al auditorio que este informe de la Comisión de la Verdad confirma las investigaciones que he hecho durante 8 años sobre el caso. En 2016 publiqué el libro La verdadera noche de Iguala, donde prácticamente están ahí las líneas bases de esta investigación que ahora corrobora la propia Comisión de la Verdad. Ahí desde el primer reportaje que publico sobre el caso, lo publiqué en diciembre de 2014, donde estaba apenas iniciando las investigaciones de la PGR, donde se estaba montando ya la falsa verdad histórica. Ahí, desde ese reportaje que en su momento publiqué en la revista Proceso como freelance, afirmé categóricamente que el ejército había estado monitoreando a los estudiantes mucho antes incluso de que comenzaran los ataques, que el ejército y la Policía Federal habían participado activamente en esa vigilancia a los estudiantes, en el ataque armado y en la desaparición. Y había afirmado categóricamente, de acuerdo todo esto, a testigos directos de los hechos, a testimonios de los estudiantes y a documentos judiciales y documentos de reportes forenses, fotografías, videos, a los que tuve acceso en ese momento, de 2014 estamos hablando. Pude saber también que esa verdad histórica que se estaba fraguando en las oficinas de la PGR, con la complicidad de militares y policías federales, estaba siendo fraguada, estaba siendo construida a base
de brutales torturas efectuadas a detenidos, a personas que habían sido detenidas, para obligarlos a confesar un crimen que no había sucedido como se había confesado. Estamos hablando realmente de una operación de Estado brutal y bueno, al menos ahora los padres de familia, pienso, están comenzando a ver la luz al final del túnel, porque evidentemente cuando yo publiqué esta información, el gobierno de Enrique Peña Nieto, el propio Murillo Karam, me atacaron, dijeron que eso no era verdad, que ellos eran inocentes, que el ejército nunca había participado, que la Policía Federal nunca había participado. Hoy finalmente con la detención de Murillo Karam, deja tú que se dé razón o no razón a mis investigaciones, sino que finalmente se abre una luz en el camino para realmente obtener justicia en el caso de los 43 estudiantes. Bueno, entre otras muchas preguntas, Anabel, tenemos 2 minutitos, regreso contigo, por favor. Te agradezco mucho tu tiempo. ¿A quién se buscaba, por todo lo que tú dices, a quién se buscaba proteger y por qué? Para que no saliera, pues deja llamarle a la verdad empírica. Es obvio que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que el secretario de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, que el procurador Murillo Karam, que Omar García Harfuch, entonces titular de la Policía Federal en Guerrero, no buscaban proteger a un puñado de sicarios o narcotraficantes de medio pelo. Es evidente que la quien querían encubrir era a ellos mismos, a la actuación de funcionarios públicos federales en esa masacre. Era evidente que se estaban encubriendo a sí mismos. Pero la actuación, ¿por qué? Si pues ellos no tuvieron ninguna responsabilidad material en estos hechos, ¿o sí? No, de hecho te equivocas. Justamente lo que estoy comentando al inicio de esta entrevista es que el ejército tuvo una actuación material en la persecución y la desaparición. Y la Policía Federal disparó directamente contra los estudiantes. Yo en diciembre de 2014 publiqué un video que me dieron los estudiantes sobrevivientes que grabaron en el momento de los ataques el 26 de septiembre de 2014 en la calle Juan N. Álvarez. Y están gritando en este video, y repito entre comillas, ya se van los policías, refiriéndose a los policías municipales. Se quedan los federales y nos van a querer fastidiar, grita un estudiante realmente apanicado. ¿Por qué? Porque en el ataque armado de disparos estoy hablando, donde el principal autobús atacado fue el autobús donde desaparecieron al menos 20 de estos 43 estudiantes. En la operación armada, disparando, estuvo la Policía Federal. Muy interesante esto que sostienes con base en mi pregunta en relación a quién se buscaba proteger y por qué con la verdad histórica. Te decía, hubo involucramiento de autores materiales que buscaban ser, pues, Correcto, es correcto. Existe un video grabado por los estudiantes sobrevivientes, al cual tuve acceso. Fui a la Normal de Ayotzinapa en octubre de 2014 y los estudiantes me dieron copia de este video. De hecho, el video es parte esencial del inicio de mis investigaciones. Y en este video se escucha, allí en la terrible noche de Iguala del 26 de septiembre de 2014, en la calle Juan N. Álvarez, que los estudiantes, uno de ellos está gritando desesperado, ya se van los policías, refiriéndose a los policías municipales, se quedan los federales y nos van a querer fastidiar. ¿Eso qué significa? Que los policías federales estaban activos esa noche y estaban disparando contra los autobuses en que viajaban los estudiantes, no solo en los hechos ocurridos en la calle Juan N. Álvarez, sino también en los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia, donde desapareció otro grupo de estudiantes. Estamos hablando de que en las propias declaraciones ministeriales de los estudiantes sobrevivientes afirman categóricamente que vieron a policías federales durante el ataque. Estamos hablando de pues una operación de Estado. El Estado trataba de protegerse a sí mismo. Si en ese momento hubiera salido público que la Policía Federal, que el Ejército, que la propia PGR, porque la PGR tenía una base de operaciones mixtas allí en Iguala, y tengo los nombres uno por uno y los oficios de todos los policías
federales ministeriales, es decir, de la PGR, que salieron también a esas calles a esa noche a actuar, estaríamos hablando de que evidentemente se hubiera sido un golpe terrible para el gobierno de Enrique Peña Nieto. En vez de decir la verdad, en vez de reconocer, pues sí, fue un puñado de malos funcionarios públicos quienes actuaron contra los estudiantes, y si hubiera encarcelado inmediatamente a los militares, a los policías federales, a los miembros de la PGR, sin duda alguna se hubiera podido todavía en ese momento encontrar los cuerpos de los estudiantes, y ojo, algunos de esos estudiantes se hubieran podido encontrar con vida, porque la información que al menos yo recibí hace aproximadamente año y medio y que ahora la propia Comisión de la Verdad confirma, es que al menos un grupo de 6 estudiantes habría estado aún vivo algunas horas después del 26 de septiembre. Estamos diciendo las primeras horas del 27 de septiembre o del 28 de septiembre. Aún estaban vivos. Fueron encerrados en una bodega en las inmediaciones de Iguala, donde al final fueron también masacrados de una manera, de acuerdo a la información que he obtenido, realmente de una manera, decir inhumano es poco lo que le ocurrió a estos muchachos. Así que si el gobierno no hubiera ocultado desde un inicio lo que pasó, al menos 6 de ellos hoy estarían con sus padres, con sus familias, y no muertos. Hoy, Anabel, pero con base en este seguimiento que le has dado a caso, lo que has publicado desde el inicio sobre el mismo, de este video al que tú tuviste acceso de una estudiante también normalista, ya se sabe cuál fue la causa principal que derivó en estos hechos, porque en un primer momento se pensó que los normalistas intentaban boicotear un acto público de la directora del DIF de Guerrero, la señora María de los Ángeles Pineda, esposa del presidente municipal de Iguala en su momento, José Luis Abarca, quien me imagino que siguen en la cárcel. Y el gobierno del expresidente Peña Nieto reconoce que los estudiantes realizaban acciones de boteo y toma de camiones para dirigirse a la manifestación por el 2 de octubre en la Ciudad de México. ¿Qué relación entre esto que se dio a conocer en un primer momento con el involucramiento también de los delincuentes de Guerreros Unidos? Bueno, antes que nada hay que decir que esta primera versión que da el gobierno de que los estudiantes querían ir a boicotear un evento político es falso. Es parte de cómo nace la falsa verdad histórica. Es parte de los engaños y mentiras del gobierno de Enrique Peña Nieto. Los estudiantes nunca tuvieron la intención de llegar al evento político, pero además nunca llegaron al evento político. Cuando los estudiantes entran a Iguala aproximadamente a las 7, 8 de la tarde, de la noche, ya el evento político de la señora esposa Pineda del alcalde ya había terminado, no era la motivación. No era la motivación del ataque a los estudiantes, porque eso ya había terminado. Realmente lo que ocurre, de acuerdo a la información que yo también obtení en mis investigaciones y que también corrobora la Comisión de la Verdad, es que aparentemente el contexto, una de las razones por las que habrían podido ser atacados los estudiantes, es porque en alguno o dos de los camiones había un cargamento de drogas. Es decir, cuando los estudiantes que tomaban los camiones, los secuestraban, esa es la verdad, los secuestraban los autobuses a mitad de la carretera o en las calles para ocuparlos, para poder trasladarse a la manifestación del 2 de octubre, en una de estas acciones de los estudiantes toman vehículos al azar, toman dos o un camión al azar, y dentro de estos camiones había un cargamento de drogas que pertenecía a una organización criminal importante, de la cual Guerreros Unidos era parte. Guerreros Unidos, al menos desde mi punto de vista, desde el punto de vista de mis investigaciones, no era el máximo poder del crimen organizado en Guerrero. Guerreros Unidos era una célula que pertenecía a un capo mayor que estaba directamente vinculado al cártel de los Beltrán Leiva. Y es por eso que realmente se supone ocurre el ataque. No hay otra, por más que el gobierno busque
y por más que yo incluso he buscado alguna otra motivación, a lo mejor una motivación política, a lo mejor una motivación de represión social, no, era un tema de parte del Estado al servicio del crimen organizado para tratar de recuperar a como diera lugar ese cargamento de drogas, y en esa recuperación pues se llevaron por delante a los estudiantes que por supuesto no sabían qué habían dentro de esos camiones, porque estamos hablando que en este tipo de tráfico de drogas hay compartimentos ocultos, clavos, como se les llama en el argot criminal, y la gente no sabe lo que hay ahí. Bueno, entonces tuvieron la mala suerte de hacerse, para no hablar de secuestrar, un camión que contenía pasta, se habló mucho de pasta de opio, era porque heroína. se sabe... A mí lo que me informan es que era heroína. Heroína. Bueno, porque se sabe, y te pregunto si Guerrero sigue siendo el productor más importante de los derivados después de Afganistán, de los derivados de esta planta. Bueno, lo que es, por desgracia, México, las zonas de Sinaloa y de Guerrero, sí. Pues sí, estamos, es esa grandísima producción de heroína, de amapola, es lo que convierte a México en el tercer productor más grande del mundo. En el tercer productor. Entonces, fue una equivocación de los estudiantes al hacerse de un camión que llevaba, pues no sé, alguna de estas sustancias, lo que genera, pues básicamente y deriva pues en su desaparición o su muerte, porque todavía, pues supuestamente no se puede hablar de su muerte, tan solo de su desaparición, Anabel. A ver, yo diría que lo que generó, lo que sucedió es la corrupción, Oscar Mario. Lo que generó los hechos fue la corrupción que ya existía antes de que los estudiantes tomaran los autobuses. Estamos hablando de un nido de ratas compuesto por autoridades, donde una de esas autoridades era Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, quien finalmente, después de 2 años que llevo señalando que él estaba involucrado en los hechos de Ayotzinapa, finalmente ahora en la audiencia judicial en el caso de Murillo Karam, la autoridad ya hizo público que efectivamente García Harfuch es uno de los implicados en la fabricación, en la desviación, en la manipulación del caso para crear la falsa verdad histórica. Entonces estamos hablando de un comportamiento de Estado totalmente torcido, donde los estudiantes pues son unas víctimas, ¿no? Dijéramos que la motivación, porque cada crimen, todo crimen tiene una motivación, ¿no? La motivación del crimen, podríamos decir, fue pues que los estudiantes viajaban en estos autobuses cargados de drogas sin saber. Pero lo que realmente genera la situación es esta corrupción. Entonces, hablas de una relación directa o indirecta de instituciones del gobierno federal, obviamente también con estatal y municipales, y la banda o el cártel de Guerreros Unidos, o te pregunto si la Policía Federal, el Ejército, el Ejecutivo Federal sabía de que en ese momento se transportaba, pues no sé a dónde, un cargamento de heroína o de pasta de opio, Anabel. Yo pude hablar con un integrante de una de estas organizaciones criminales, del brazo de los Beltrán Leiva, quien me aseguró en 2015 que que el capo, que el jefe criminal, es el que llama al 27 Batallón de Infantería, que estaba a cargo de un coronel, Rodríguez Pérez, si no me equivoco, y a él le ordenan recuperar el cargamento a como diera lugar, porque estaban en la nómina, porque cuando un grupo de policías federales, porque cuando el ejército, porque cuando la PGR están al servicio del crimen organizado, y lo hemos visto con el caso de Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, pues son sus empleados, son sus peones. Regreso con Anabel Hernández. Anabel, te ofrezco una disculpa porque pues estos bloques de contenido son breves entre guillotina y guillotina. Disculpa y además siempre con enorme gratitud.
Yo entiendo que no cortes en automático, que no en te cuentes de automático. ti. Bueno, Anabel, bien interesante lo que tú señalas. Yo me quiero referir, con base en lo último que mencionabas antes de la pausa, a lo que sucede la tarde del 27 de enero, 3 meses o 4, ¿no? Después de la desaparición de los jóvenes normalistas. Tomás Cerón, ex titular de la agencia, de la entonces Agencia de Investigación Criminal y uno de los funcionarios de mayor responsabilidad en la investigación, convoca una rueda de prensa, si no mal recuerdo, en las propias instalaciones de la extinta Procuraduría General de la República, ahí sobre Paseo de la Reforma, lo que era Somex hace muchísimos años, ¿no? Para dar avances en el caso. Y luego de que Cerón de Lucio, quien está hoy pues, protegido en Israel ante las acusaciones del gobierno mexicano por tortura de testigos, tal, pues da los últimos detalles de la investigación y después el entonces procurador, el señor Murillo Karam, ofrece un resumen de lo que supuestamente sucedió a los jóvenes, pero revisando lo mucho que se ha escrito y publicado y sabiendo que iba a hablar contigo y siempre gracias, Tomás Cerón de Lucio en ese momento niega que existiera una sola evidencia de la participación del ejército en los hechos y de ninguna o alguna autoridad federal, pues de acuerdo con la investigación, solo hubo movilización de policías municipales ante la situación, lo que me lleva también a repetir lo que mencionabas para el auditorio, que de acuerdo a otra versión de los hechos, se indica que autoridades de los 3 niveles del gobierno, incluido el ejército, en ese año de 1900, perdón, del 2014, perdón, del 2014, tenían todos conocimiento pleno de lo que sucedió esa noche. Entonces decías, realmente lo que se buscaba entonces con esa verdad histórica es proteger a los niveles de autoridades como la Policía Federal, el Ejército, quizá al propio presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para exclusivamente culpar a las autoridades locales, Anabel. Bueno, sí, Oscar Mario. En este caso es muy importante señalar que evidentemente el procurador Murillo Karam mintió. Tan mintió que de eso se trata toda esta investigación que ha hecho la Comisión de la Verdad, y tan mintió que hoy está en la cárcel, y tan mintió que un juez decretó que había elementos para darle el auto de formal prisión y que no pudiera salir del reclusorio norte, donde entiendo se encuentra ahora. Respecto a la participación del presidente de la República, aquí hay otra fase del encubrimiento. Aquí hay otra tipología de delitos y además están perfectamente comprobados, diría yo. Yo en mis investigaciones no encontré que hubiera algún elemento que pudiera decir que Enrique Peña Nieto sabía en tiempo real lo que estaba pasando en Iguala. Yo no encontré un documento, un oficio, y es muy probable que no lo supiera. Lo que sí es un hecho, y tengo los documentos en la mano, es que sí supo de las torturas, sí supo de la participación del Ejército y de la Policía Federal días después. Sí supo que Tomás Cerón estaba creando la verdad histórica. Sí supo que Tomás Cerón y la PGR de Murillo Karam sembraron pruebas en el río San Juan para desviar la atención del caso. Eso sí lo supo. Se le informó el visitador general Chávez Flores, que era en 2016, que era el responsable de hacer la investigación interna en la PGR para investigar si la investigación de Murillo Karam y Tomás Cerón era legal, si era pegada a derecho, etcétera, etcétera. Lo que Chávez Flores descubre es prácticamente lo que ahora publica la Comisión de la Verdad. Es un informe que yo publico en mi libro La verdadera noche de Iguala en el último capítulo, porque es una información que me llegó hasta el final, donde sé a ciencia cierta, por una fuente directa de los hechos, que este informe se lo llevó Arely Gómez, la entonces procuradora,
al despacho del presidente de la República. El presidente de la República leyó el informe, vio que Tomás Herón estaba directamente imputado no solo en torturas, en fabricación de pruebas y en la manipulación de la investigación, y ordenó archivar ese informe. Ese informe se supone, de acuerdo a personas que trabajan cerca de Chávez Flores, ese informe tenía que llegar a manos de los padres de familia. Ese había sido el compromiso de Peña Nieto. Dado que el informe no le convenía y realmente abría ya la puerta para que se supiera toda la verdad, es que Peña Nieto censura el informe y le dice a Arely Gómez, este informe no se puede publicar, le piden como está escrito, lo debe de cambiar el visitador se niega a cambiarlo y eso lo obligan a renunciar a su cargo bajo amenaza de Tomás Herón, porque Tomás Herón todavía se dio el tiempo, abusando de la protección y la impunidad que le daba el presidente de la República, de amenazar a Chávez Flores para que ese informe nunca jamás fuera público. Yo finalmente tuve acceso a ese informe y lo pude publicar. Ese informe es la prueba fehaciente de que Enrique Peña Nieto tendría también que formar parte de la lista de esta Comisión de la Verdad, que hay que decirlo, aún no forma parte. El subsecretario Encinas, aunque ha hecho un espléndido trabajo desde mi punto de vista, aún no llega a ese momento de poder imputar a Enrique Peña Nieto, pero sin duda alguna creo que serán los pasos siguientes obligados. No es posible encontrar la plena verdad y la plena justicia si todos los responsables no están en prisión, es decir, García Harfuch, los militares que participaron, los otros policías federales, el propio secretario de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y el propio, por supuesto, Enrique Peña Nieto tiene que ser investigado y sometido a interrogatorio de por qué protegió, por qué se prestó a la impunidad y por qué avaló las torturas y la falsa verdad histórica. Oye, Anabel, bueno, entonces has hablado, obviamente, de la denominada verdad histórica que ha sido desechada porque fue fabricada. Hablas de la participación de autoridades municipales y federales, pero ¿qué sabes sobre la participación de autoridades estatales y lo que ha dicho hasta el momento el entonces gobernador Aguirre Rivero? Dice, es necesario, el propio exgobernador dice, es necesario que se aclare con qué propósito se desviaron las investigaciones y quién o quiénes son los autores intelectuales y materiales de la obstrucción de la justicia. Entonces, se está dando por un hecho que se sabe quiénes son los autores materiales e intelectuales de la muerte o desaparición, no quisiera hablar muerte, de la desaparición de los jóvenes normalistas, pero lo más importante, ¿quiénes son los autores intelectuales y materiales de la obstrucción de esta investigación? Pues de acuerdo a la propia Comisión de la Verdad, uno de esos autores materiales, uno de los cómplices de esta obstrucción de la justicia habría sido el propio Aguirre. Está señalado su nombre como uno de los responsables de la desviación de la verdad en el expediente, en este documento publicado, dado a conocer por la Comisión de la Verdad. Ahora, es claro, de acuerdo a todos los documentos, de lo que estoy hablando, Oscar Mario, está cada cosa documentada, incluyendo la actuación de los policías federales, incluyendo el mando que tenía García Harfuch en la Policía Federal de Guerrero. Sin duda alguna están los oficios firmados por él mismo. Hay oficios que prueban que del 26 de septiembre, 27 de septiembre y 28 de septiembre, él era el comisionado estatal de la Policía Federal en Guerrero, aunque diga que no, miente, porque sí lo era de acuerdo a los oficios que existen en el expediente de Ayotzinapa. Entonces estamos hablando de realmente lo que se necesita es que la comisión termine de hacer sus investigaciones y bueno, cuando habla Aguirre de quiénes fueron, pues además de él, según la comisión, pues estamos hablando de este nivel de autoridades. Oye, Lorenzo Meyer este fin de semana dice en relación a la brutalidad de estos hechos, que es producto del
trágico broche de infamia, de corrupción, de degradación política y moral extrema de un régimen nacido de un movimiento popular originalmente de contenido antidictatorial, antioligárquico y antiimperialista, arquitecto de la consolidación del Estado Nacional Mexicano y guiado por visiones de justicia social, y que tristemente la historia política de este país marca a través de las distintas administraciones, esto lo estoy agregando yo, que ha sido todo lo contrario, un crimen de Estado, en otras palabras, Anabel. Bueno, pues sí, aquí estamos hablando, imagino que el señor Meyer se refiere a el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que es... Sigue